Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Linda tarde la de hoy. Hoy tenemos otra charla para fuera de contexto. Hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que con Fernando Signorini, ex preparador físico de Diego Maradona, de la selección argentina. Así que bueno, hoy vamos a tener una linda entrevista. Antes de que me olvide, después pueden entrar y ver todos los videos, todas las entrevistas que estoy haciendo por mi canal de YouTube, que está el link ahí en la biografía. Así que bueno, vamos a esperar a que se meta Fernando y ya empezamos con la entrevista. Mientras tanto saludo. Así que bueno, mientras tanto espero a a que se conecte Fernando, un poquito a hablar de su carrera. Así que bueno, vamos a esperar a que entre, así comenzamos con lo que es la entrevista. Así que bueno, vamos a esperarlo. Venimos de tener la de Pichu la semana pasada. Hoy estamos con Fernando. Mientras tanto seguimos esperando. Así que bueno, saludos ahí a todos los chicos que se van metiendo. Ahí a Vicen, ahí a Joan, a Toto. Bueno, ahí está. Ahí lo veo a Fernando. Estamos esperando. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué decís, Federico? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. Me alegro. Me alegro. Bueno, Fernando, viste que por lo general hoy en día las entrevistas empiezan por cómo estás pasando la cuarentena. Yo quiero romper un poco con todo eso y empezar por dónde empezaste, por cómo comenzaste vos de chico por las calles de tierra del pueblo de Lincoln, y arrancar un poco desde ahí, desde la base, desde tu infancia. Sí, bueno, fue una infancia igual a la de miles y miles de chicos de pueblos del interior de Argentina. En esa época no había muchos deseos para aspirar porque por no haber, así que tal vez el único deseo era tratar de ser feliz estando en permanente contacto con la naturaleza. Y claro, jugando al fútbol, que ya entonces era un hecho cultural incontrastable, era la primera cosa que teníamos a mano para tratar de ocupar el tiempo libre de la mejor manera y ser felices, ¿no? Claro, ¿jugabas al fútbol en Rivadavia? No, yo a Rivadavia llegué en el año 72, cuando cursaba el segundo año de la carrera de Educación Física, ya invitado a formar parte del cuerpo técnico de quien por entonces era el técnico, querido amigo Pipi París, ya fallecido. Pero no, antes no tenía un equipo así preferido. No, no, representaba otra cosa el fútbol para mí. Creo que desde siempre representó otra cosa, al menos comparado con lo que para la mayoría representa, ¿no? Claro. Y bueno, y me adelanto y te pregunto, ¿qué representa para vos el fútbol? Para mí representa, yo tomo definiciones de gente que sabe mucho más que yo, entre ellos César Menotti, cuando dijo de que el fútbol era una maravillosa excusa para ser feliz. Yo después descubrí que era un medio fantástico, un argumento fantástico para tratar de ayudar a los padres y a los profesores a formar al niño camino del mejor individuo que la sociedad merece y espera, ¿no? Y hasta reclama. Pero después sí, reconozco que es una pasión de multitudes, pero hoy en realidad mm, aquello que representaba en aquel tiempo dejó de serlo ahora. Todo se ha transformado, yo creo que para peor. Así que me interesa sobre todo el fútbol como argumento formativo, toda vez que es una construcción cultural de las clases populares. El hecho competitivo
sinceramente hoy me tiene bastante apartado porque se ha transformado, o mejor, lo han transformado en un gran negocio y hoy en vez de ser un medio para formar, es un medio que creo que sirve para deformar, para entretener, para correr el eje de las cosas que realmente interesan. En ese sentido es como dice el lingüista americano Noam Chomsky, forma parte de otro de los mecanismos que tiene el sistema para manipular a la opinión pública, eh, para desculturizarla, para estupidizarla, para hacerla caer en la frivolidad. Sí, hoy ya no representa lo mismo, sin ninguna duda, ¿no? Claro. Y ahí, Fernando, me quedo con lo que dijiste del fútbol es un negocio. Vos con toda la experiencia que tenés, ¿desde qué momento y qué etapa empezaste a notar que el fútbol se estaba transformando en un negocio? Yo creo que fue, sí, más o menos coincidió con el comienzo en el año 83 con Diego, ¿no? Me di cuenta de que estos chicos que salen de lugares muy humildes, en el que cuando habitan ahí son casi despreciados y no tenidos en cuenta, después cuando se transforman en objetos de consumo, eh, entonces ya para mí la razón esencial es dejada de lado y son instrumentalizados y son usados, siempre que puedan ser una materia prima vendible que genera ingentes ganancias, ¿no? Pero sí, creo que más o menos desde aquel tiempo, no podría precisarlo a lo mejor con exactitud, pero en lo que me respecta creo que a partir de ahí. Claro. Y ahí cuando hablamos de negocio, por lo menos en Argentina, se nota como un fanatismo. Bueno, empezó con todo esto de que ya no se permiten que vayan visitantes, la locura de la sociedad argentina hacia con el fútbol, hablo yo. ¿Vos crees que eso también hizo que el fútbol argentino se convierta en un negocio? Sí, es un negocio a nivel mundial, sin ningún tipo de duda, debe ser debe estar entre las 10 actividades que más dinero generan, ¿no? Pero además de eso, es la más peligrosa o una de las más peligrosas de todas, porque se usa la pasión de la gente en otros rubros, qué sé yo, en la venta de armamentos, en la venta de drogas o en la farmacia. Uno no es hincha de nada, de ninguna de esas expresiones, pero el fútbol sí, uno forma parte como si también si formara parte de una tribu. Si yo soy de uno, tengo que odiar al otro, porque el sistema quiere eso, que la competencia no se reduzca simplemente a cuando se juega, no, tiene que haber banderas de distintos colores, tiene que haber canciones distintas, generalmente para agredir al rival, para ensalzar las propias virtudes. Sí, creo que de todas es la más perversa, o mejor, la han transformado en la más perversa, ¿no? Claro. Y ahí, Fernando, también me quiero detener en algo que vos ahí decís, que es el fanatismo de si yo quiero un club, tengo que odiar al otro. En estos últimos años se empezó a conocer más el antiboquismo, ¿viste? Ese término que se creó. ¿Vos creés en esa palabra? No, no, sinceramente no tengo opinión sobre eso, no creo que sea así tampoco, ¿no? Desde siempre los manejos eh, o no desde siempre, pero desde hace muchos años son turbios, son poco claros, pero muchas veces hay equipos que vienen favorecidos, pero a su vez en otros momentos son perjudicados. Creo que, como siempre, claro, los peces gordos son a lo mejor más favorecidos y eso no ocurre únicamente en Argentina. Todos los equipos, los poderosos equipos del mundo tienen un trato especial porque ellos son el verdadero atractivo, el verdadero negocio. Y el momento de favorecer a un poderoso y perjudicar a uno que no lo es, van a estar siempre del lado del poder. Claro. Bueno, Fernando, vuelvo ahora a donde habíamos empezado, vuelvo al pueblo, vuelvo a Lincoln, y te quiero consultar porque el otro día vi en una entrevista que hiciste
que vos antes de ser profe te inclinabas más, creo que era por la profesión de la agronomía, la antropología, la filosofía. ¿Cómo fue eso de decidirte a seguir con el profesorado de educación física? Y porque era una edad que también uno se está buscando uno mismo. Y bueno, en eso estaba cuando surgió esa posibilidad, porque se abrió en Lincoln el Instituto Nuestra Señora de Educación Física y era la primera promoción, así que por un hecho absolutamente fortuito, casi como que fue un desafío con un amigo, cuando nos enteramos de eso decidimos anotarnos. Y bueno, y después eso que en un principio representó simplemente el hecho de tratar de ver quién era el mejor se transformó en mi profesión, a la que después comencé a descubrir y también a darme cuenta del enorme potencial que tenía en la tarea formativa, fundamentalmente. Claro. Y antes, bueno, contabas que empezaste cuando estabas en tu segundo año en el profesorado en Rivadavia de Lincoln. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en la profesión? No, bueno, siempre fueron muy atractivos, muy seductores. Yo lo hacía con mucho entusiasmo porque el comenzar a interactuar con un montón de gente joven, en su mayoría, de conocerlo, de compartir, hizo que precisamente tal vez fue una de las razones principales, la posibilidad de conocer un montón de gente, de compartir los mismos sueños. Sí, creo que fue una de las razones principales que me llevaron después a insistir o a profundizar en eso, ¿no? Claro. Bueno, Fernando, y ahora te quiero llevar a lo que es el cambio de un pueblo a estar en las grandes ciudades. ¿Te costó un poco eso de la adaptación de un lugar al otro? Porque por ahí estabas en un pueblo chico y después pasás a estar en ciudades enormes. No, no, en realidad no, porque creo que, bueno, es un problema o un tema caracterial. Yo tengo una gran facilidad para adaptarme a los cambios. Además, me gusta provocarlos. Cuanto más distinto, mejor, más atractivo, porque es una manera también de saber en definitiva quién sos y hasta dónde podés llegar, porque si estás en tu zona de confort, vivís siempre en la misma ciudad, haciendo cada día de la semana, de los meses y de los años la misma cosa, eso se me ocurría, no sé, bastante aburrido, algo que me espantaba. Así que estando en Barcelona me sentí desde el primer momento con la posibilidad de descubrir un montón de cosas de esa tan admirada civilización occidental, sobre todo en Europa. Sí, la pasé muy bien desde el principio, a pesar de que era todo muy incierto porque no sabía cómo iba a seguir la próxima página. Pero en eso también reside el placer, en el misterio, porque debe ser bastante aburrido saber lo que te va a pasar el otro día, ¿no? Claro. Y ahí, Fernando, paso a lo que es ya tus primeros, cuando empezaste con Diego, y vos lo conociste en Barcelona, no me acuerdo cuál fue el partido que le dan un patadón a Diego y ahí es donde lo conoces. No, no, ya lo conocía desde antes, un par de meses antes, pero ese sí, ese fue el motivo por el que después yo estando cercano a él y cuando terminó la fase de rehabilitación que la llevó adelante el doctor Rubén Darío Oliva, que era un médico argentino residente en Milán, que había sido médico también de la selección argentina en el cuerpo técnico de César Menotti en el 78 y en el 82. Y cuando le dio de alta, yo comencé a ayudar a Diego en la recuperación dinámica. Claro. Eh, Eso habrá sido un factor complicado, ¿no? El saber que a Diego le pegaban siempre, y me imagino que a la hora de entrenarlo tenías que tratar de adaptar el entrenamiento en base a los malestares que por ahí sentía del partido anterior. Sí, bueno, pero para eso estaba sobre todo el cuerpo médico, ¿no? El cuerpo de profesionales que lo atendían, que corrían en auxilio no solamente de él, como pasa
actualmente y ha pasado siempre. Es como le hizo decir Hernández a Martín Fierro, cada lechón en su teta, y yo estaba en la mía, tratando siempre de hacerlo de la mejor manera posible, siguiendo también todos los estímulos o las señales que él me daba acerca de cuáles eran las cosas que mejor le venían y cuáles eran aquellas que las perjudicaban. Si querés ayudar a alguien, primero lo tenés que conocer, no podés entrenar a un jugador de la misma manera que lo haces con el otro, porque si bien el fútbol es un deporte de conjunto, está formado por individualidades, ¿no? Claro. Fernando, y eso, vos empezaste ya en la etapa de Diego con la recuperación de Barcelona, y después cuando Diego pasa al Napoli se ve como otra versión del otro tipo de juego. Vos a la hora de entrenarlo, ¿notabas este cambio por ahí era un cambio anímico que él necesitaba para poder soltarse un poco más? No, bueno, de hecho él en Barcelona había jugado a altísimo nivel. Lo que pasa que tuvo la desgracia de sufrir primero la hepatitis y después la fractura de tobillo, pero él, estando en el cuerpo técnico con César Menotti en el Barcelona, de 4 títulos que disputaron, ganaron 3 y perdieron la liga por un punto frente al Atlético de Bilbao en épocas de ETA, Mm. pero con el hándicap de que Diego faltó a 12 partidos por esa lesión y Bernd Schuster, el alemán, que era otra de las figuras estelares del equipo, no pudo asistir a 8 de los partidos también por una lesión en la rodilla. Claro. Y en el Napoli, ahí igual es como que se vio la mejor versión de Diego a nivel futbolístico, ¿vos creés? Mira, los que lo conocieron en Argentino Junior dicen que ese fue el mejor Maradona. Yo lo mejor que vi de él fue precisamente los 3 o 4 partidos anteriores a la lesión que yo pude ver estando en Barcelona. Sí, ahí era una cosa descomunal. Después en Napoli, al principio no fue fácil, no por la adaptación, sino por el hecho de que el equipo verdaderamente era, como dicen en Italia, muy escaso, ¿no? No tenía compañeros que a lo mejor pudieran acompañarlo y fue así que en el tercer año, con la llegada de algunos refuerzos, pudo coronar por primera vez en la historia del club napolitano el título de campeón, que fue posterior a la conquista de México en el 86. Claro. Bueno, acá Fernando leo una pregunta que hace Toto Fontana, que pregunta, para vos, ¿cuáles fueron las razones por las que Diego en el Barcelona no pudo tener el éxito popular y futbolístico? Bueno, el futbolístico ya me lo contestaste un poco, pero el popular que tuvo en Napoli, por ejemplo. Porque son sociedades completamente distintas. Es como le pasaría si hubiera ido a Noruega comparado con cuando jugaba en Boca. Cada sociedad responde de manera distinta ante el mismo fenómeno. Él en algunos lugares del mundo puede caminar por la calle sin que absolutamente nadie lo moleste, y en otros no puede directamente asomar la nariz en la calle porque se arma eh, ese lío que siempre armaba cada vez que aparecía, sobre todo en Nápoles. En Barcelona la gente era mucho más distante. El fútbol, si bien a los catalanes les encanta, pero no representa lo mismo como hecho sociocultural que representa todavía en Nápoles, ¿no? A donde el afecto es realmente exagerado, ¿no? Sí. Como que en esos momentos era, actualmente, ahora como más parecido el fútbol español, como que tiene un poco más de pasión a comparación de lo que era antes, pero como que en ese tiempo el fútbol italiano, el hincha italiano tenía como una pasión muy grande por lo que era el fútbol. Sí, porque además era el campeonato donde estaban las mejores figuras. De hecho, el campeonato italiano en esa época era el más importante del mundo precisamente por eso, porque estaba, no sé, Platini, Boniek, qué sé yo, Zico, Diego, Rummenigge, estaban todos ahí, Sócrates, Pasarela. eh, Después con el tiempo también eso fue decayendo y hoy creo que está en un segundo o tercer lugar entre
las naciones de Europa. Creo que hoy la Premier League es la que en ese sentido ostenta una supremacía bastante marcada, porque también ahí han llegado jugadores maravillosos, salvo Messi, bueno, y ahora Ronaldo, pero los demás, su gran mayoría, están todos en Inglaterra, ¿no? Claro. Bueno, acá comenta Rifle Virano que no era el hincha italiano, sino que es el napolitano quien vive el fútbol con mucho fervor. No sé si opinas igual. Sí, bueno, también en otras partes cuando íbamos era siempre un caos, ¿no? Eh, Hay una cantidad más que suficiente de documentos, qué sé yo, los clásicos de Inter Milan, de Juventus Torino, los partidos del norte, de Como y Brescia. Era un lío barro. Sí, el napolitano es más parecido a nosotros en ese sentido, pero con la diferencia a lo mejor de que la llegada de Diego produjo eso, ¿no? Al sur oprimido y despreciado, que llegara Diego era prácticamente una utopía, porque teóricamente él tendría que haber llegado a la Juventus de Turín, pero en ese momento la Fiat, cuyo dueño era Gianni Agnelli, estaba en serios problemas con la cantidad de miles de empleados que tenían en el sur, y haber gastado tanto dinero en Diego le hubiera provocado un gran desbarajuste, un gran descontento entre sus empleados. Pero el hecho de que llegara a Napoli fue como que alimentó mucho el morbo, porque puso pata para arriba el mapa futbolístico de Italia, puso por arriba de los clubes opulentos del norte al Napoli, que era prácticamente nada hasta ese momento en la historia del fútbol italiano. Exacto. Bueno, Fernando, ahora te paso a preguntar porque en varias notas siempre decís que Diego fue pionero en esto de contratar un preparador físico personal. Eh, Te quiero preguntar, ¿qué sentís vos al saber esto de que ustedes dos fueron como los pioneros en este hecho que, bueno, que ahora es una costumbre, ¿no? Que cada jugador tenga su propio preparador físico. Sí, no, nada especial, ¿no? Porque en definitiva fue un deseo de él, algo que además, por lo que me comentó en su momento, ya lo había pensado con anterioridad, y que bueno, la decisión se aceleró a partir de que sufrió esa lesión que era de extrema gravedad, y ahí entonces se decidió a cortar caminos. Y lo tenía pensado para más adelante, la lesión hizo que acortara los tiempos. Y bueno, yo estaba en ese momento, en ese lugar, así que fui el agraciado con ese privilegio. ¿Se puede decir que estás como tocado por la varita mágica que en ese momento lo estuviste? Sí, sin duda, sin duda. Eso lo tengo siempre presente, que si hay algo que he tenido en la vida dentro del deporte ha sido suerte. Claro. Y Fernando, paso a una respuesta que una vez usted dio cuando le consultaron si había resignado algo por estar con Maradona y usted dijo una vida gris. ¿A qué se refiere con una vida gris? Y eso, haber hecho lo que decía anteriormente, es como que cuando no tenés demasiadas luces para brillar por vos mismo, te quedás en el lugar y haces todos los días exactamente lo mismo. Yo recuerdo que en esa época hacía siempre lo mismo, ¿no? Además era una ciudad muy chica. Después está en uno, qué sé yo, adaptarse o resignarse a decir, bueno, esto es lo que me toca, o por ahí, qué sé yo, mirar más lejos y decir, vamos a ver qué pasa del otro lado. Por eso es que Galeano hace esa analogía de la utopía, ¿no? Que es como el horizonte, que vos das un paso y se aleja uno, das dos y se aleja de dos. Entonces, ¿para qué sirve? Para caminar. Bueno, eso también me sirvió a mí, el hecho de decir, bueno, pero ¿cómo será Europa de la que tanto se habla? Por algo, el 90 y pico % de los argentinos somos hijos de los barcos, y uno siempre tiende a lo mejor a inclinar la cabeza y mirar
y mirar para atrás a sus ancestros, porque mis abuelas me contaban mucho también de Italia y de España, y eso me quedó siempre como una motivación, como un proyecto que antes o después también tenía que cumplir. Fue simplemente eso, ¿no? Claro. Bueno, Fernando, y ahora quiero llevarlo un poco porque usted es un privilegiado. Preparó físicamente a Maradona y también preparó a Messi, en realidad la selección del 2010. Y no quiero entrar en la pregunta Messi o Maradona porque ni a mí me gusta, porque me parece algo ilógico elegir entre dos maestros del fútbol. Pero sí quiero consultarle en base a lo que usted vio y sigue viendo, eh, qué diferencias y qué similitudes encuentra entre Maradona y Messi. Sí, la similitud es la magia, el talento. Son dos artistas que juegan al fútbol, pero además son dos animales de fútbol. Creo que son mucho más las cosas que los igualan o que los acercan que lo diferencian. También, tal vez la diferencia más marcada es el temperamento o el carácter de Diego respecto del de Leonel. Diego era un rebelde, tenía su motivo para hacerlo porque le había salido de donde salió. A Lío a los 12 años se lo llevaron a España, lo metieron en una cúpula de cristal, lo cuidaron, lo educaron, lo protegieron, lo mimaron. Diego no, Diego se tuvo que ligar todos los arañazos, los raspones y los mordiscones cuando quiso transitar el camino o comenzó a transitar el camino que la fama le tenía preparado, ¿no? Claro. Eh, y ahora aprovecho ya esto y te consulto por el Mundial 2010. ¿Cómo fue esa experiencia para vos de preparar físicamente a una selección? En realidad no tuve mucha injerencia porque los tiempos se habían acortado demasiado y recién pudimos contar con el plantel completo cuando viajamos a Sudáfrica y llegamos a Pretoria apenas 9 días antes del Mundial. Entonces, en ese momento tenés que dejar de lado un poco la vanidad y no querer justificar el rol, a lo mejor obligando a jugadores que viene uno de un equipo, el otro de otro, uno de un país, el otro de otro, a cambiarle todo, a hacer lo que vos pensás que tienen que hacer. En ese sentido, solo charlé con Diego y dije que para mí la mejor manera era hacer todos los días doble turno, pero el de la mañana era optativo. Había tres opciones, campo, gimnasio o fisioterapia. Entonces, todas las mañanas en el desayuno le preguntábamos a cada uno de los jugadores, trasladándole esa responsabilidad para no ser eh, así tan, digamos, tan agresivos en el querer imponerle una cosa por el simple hecho de que uno estaba ahí para eso. La mejor manera era respetar las costumbres de cada uno porque a tan pocos días del Mundial hubiera sido mucho más perjudicial que beneficioso. Entonces, había quienes elegían fisioterapia, había quienes elegían campo, había quienes elegían gimnasio, además venían de torneos durísimos, extenuantes, con calendarios completamente recargados. Y el entrenamiento consta de dos grandes fases. Una es el trabajo, el esfuerzo, pero otra es el descanso. Y ahí había que privilegiar el descanso. En todo caso, si iba a hacer algo, tenía que ver con lo que ellos sentían que necesitaban, porque a lo mejor sentían que necesitaban descansar. Y lo hicimos de esa manera, y a la tarde no, a la tarde era obligatorio porque era el momento en que Diego podía ensayar su plan de juego para los partidos que se avecinaban, ¿no? Bueno, acá Toto de Fontana vuelve a preguntar, pero en este caso, ¿sobre qué pensás que le faltaba a la selección del 2010 para poder salir campeón? Pero yo quiero reformular la pregunta y consultarle, con toda esta preparación que usted me cuenta de los pocos días, de por ahí tener que hacer optativo el turno de la mañana, ¿crees que estas fueron cosas que se terminaron viendo dentro de la cancha o el por qué Argentina no pudo ser campeón de ese mundial? No, pero además hay una concepción equivocada. Ganar no es una obligación, ¿eh? ¿No? Hay por lo menos 10 equipos en el mundo que van
o que tiene muchas posibilidades de competir por el título. Los otros participan. Argentina en ese momento contaba con un plantel con mayoría de jugadores muy jóvenes, y ya lo habíamos hablado con Diego y lo sabíamos, que el mundial de esos chicos iba a ser el próximo de Brasil, porque la mayoría tenía entre 21 y 23 años. Lío, de hecho, había cumplido 23, pero Di María, Higuaín, Agüero, Pastore, Otamendi, era un plantel muy joven con alguno mayor, pero el núcleo eran ellos, y a esa misma edad, con 22 años, Diego, con 21 años, Diego en Barcelona 82 no había podido hacer mucho. Siempre la experiencia es un factor primordial, y a la hora de los grandes eventos, donde hay tantas tensiones, donde el jugador argentino, qué sé yo, por hábito o por cultura, se tiene que poner en el hombro los sueños y las ilusiones de 40 y pico millones de habitantes que no le perdonan absolutamente nada. Si no ganás, es como dice esta cantidad de miserables periodistas que hay, ¿no? Que no ganaron nunca nada, que nunca estuvieron en un vestuario, que no saben lo que es quedar suplente o sufrir una lesión o perder la posibilidad de un contrato, ¿no? Y entonces yo jamás le voy a exigir a los demás lo que no me exijo a mí mismo. Por supuesto que los jugadores de cualquier país del mundo, cuando van a jugar, hacen todo lo imposible para que las cosas se hagan bien, y los cuerpos técnicos tratan de también. Después se podrán equivocar o no, pero cada uno da lo mejor. Después, si eso no alcanza, por lo menos te queda la satisfacción del deber cumplido. Yo di el máximo. Si me ganaron, y bueno, era un equipo muy joven, se encontró a los 4 minutos perdiendo contra una potencia mundial como es Alemania, pero después el partido hasta los 22 minutos del segundo tiempo, cuando Alemania hizo el segundo gol, estuvo bastante equilibrado, salvo los minutos que sucedieron al primer gol de Klose. El equipo sufrió el golpe anímico, no te esperás ir perdiendo tan pronto, pero después soportaron bien el partido, y yo creo que en lo personal, y visto el hándicap que estaba dando Argentina, que además el tiempo que tuvimos para ensayar fue muy poco. Un equipo es producto de los ensayos y no tuvimos tiempo. Si acá tenés a los jugadores una vez cada 3 meses para jugar 2 partidos de eliminatoria, que prácticamente tenés que hacerlos descansar más que trabajar, porque vienen exhaustos de los partidos y de los viajes. Entonces es muy complejo, de la manera en que está hoy el fútbol mundial y los calendarios, y sobre todo los equipos sudamericanos cuyos jugadores están tan lejos, porque Europa tiene ventajas en eso. No por algo España salió campeón en el 2010 con 7 jugadores del Barcelona, Alemania repitió en el 2014 con 7 del Bayern. Los de Francia están todos muy cerca, fue el último campeón. Yo creo que tendría que haber más tiempo, por lo menos un mes de trabajo, para tratar de igualar las ventajas que ellos, en ese sentido, por razones puramente geográficas, porque los mejores jugadores están allá, están todos muy cerca, y nosotros estamos imposibilitados de todo eso. Pero yo creo que fue, dadas las condiciones, hasta el último partido, hasta el de Alemania, la selección había cumplido con crece las expectativas, y después, ya te digo, pasó lo que tenía que pasar. También Brasil, siendo Brasil, sufrió una goleada histórica en ese 7-1 contra Alemania, y seguramente también en ese partido los brasileños hicieron lo mejor para que le vaya bien. Pero bueno, hay muchas veces que se logran victorias que no se merecen. Por eso en el fútbol muchas veces hay que revisar. Muchas veces se consigue mucho más de lo que se merece, y otras veces no. Otras veces eh, conseguís mucho más de lo que te mereces. Quiero decir, Argentina en el 90 tendría que haber quedado eliminado en la primera ronda, y sin embargo llegó a la final. Y hay otras veces en que a lo mejor, qué sé yo, tenés todo para ganar, y la suerte te juega una mala pasada, como fue en la final del 2014. Tuvo 3 o 4 situaciones claras de gol, no la pudo aprovechar, y Alemania facturó faltando poco para el final. Pero es eso, ganar es una ilusión, o una posibilidad, pero una obligación no, ¿no? Bueno, se me ocurrieron un montón de preguntas en este transcurso de tiempo, pero la verdad es que quiero hacerte una que tiene que ver con lo que son los medios de comunicación que vos antes dijiste.
¿Vos creés que los medios de comunicación en cierto punto afectan al jugador o los enferma a la sociedad de que el segundo puesto no sirve de nada? Sí, bueno, sin ningún tipo de duda, eso ya ha quedado demostrado, ¿no? Es como que aquí lo único que sirve es ganar, pero te repito, eso porque forma parte de un desconocimiento total del derecho deportivo. Siempre, para que haya un ganador, va a tener que haber un perdedor. Claro. Y el que no acepte esto se tiene que dedicar a otra cosa, porque van a ser muchas más las veces que vas a perder que las que vas a ganar. Y bueno, ahí volviendo un poco a lo que habías dicho de esa Alemania, que bueno, ese partido que ganan 4-0 en Sudáfrica. Alemania ya tenía como un proyecto de selección, venía manteniendo el mismo entrenador, hacía pocos cambios en lo que era la plantilla a la hora de entregar. ¿Vos creés que esos cambios también es como que cada proyecto es lo que hace que esa selección sea campeona? Porque después en el 2014 se vuelven a cruzar y eran casi, a salvo algunos nombres, eran los mismos, y fue un partido muchísimo más parejo y creo que él se lo podría haber llevado cualquiera de los dos. Bueno, pero por eso digo, en ese segundo mundial Messi tenía 4 años más, Agüero tenía 4 años más, Di María, una experiencia completamente distinta. Podían manejar y leer el partido desde ese hándicap que te da la experiencia. Es muy difícil que un equipo con un promedio de edad tan joven puede ir muy lejos. Mientras vas ganando no hay problema, el problema es cuando vas perdiendo y van pasando los minutos y si eso afecta a los más experimentados, imagínate cuánto más a chicos tan jóvenes y más en un país como Argentina que yo digo, si la gente se exigiera la misma perfección que le exige a los jugadores de fútbol, ¿no? Para su labor de todos los días, bueno, este sería otro país, seguramente mucho mejor. Entonces yo nunca pongo las expectativas en el otro, las expectativas las pongo en mí mismo. Yo creo que si cada cual se preocupara por ser la mejor versión de uno mismo, entonces seguramente la sociedad sería distinta y mejor. Y con el fútbol pasa exactamente lo mismo. Te repito, nadie más interesado que los jugadores de fútbol de cualquier parte del mundo en hacer las cosas de la mejor manera. Y eso pasa hasta cuando jugás el soltero contra casado o te juntás en el campito de la esquina. Cada uno trata de hacerlo mejor y siempre uno va a ganar y el otro va a perder. Y muchas veces el que gana no lo merece y no merece perder el que pierde. Es bastante, es tan sencillo que es bastante complicado, ¿no? Claro, es un tema complejo. Genera mucho debate, ¿no? A la hora de hablarlo con otra persona. Sí, bueno, según con quién, según con quién. Yo normalmente no pierdo mucho tiempo a lo mejor porque me acostumbré mal, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de conocer, qué sé yo, a todos los campeones del mundo del 78, a los del 86, haber, qué sé yo, compartido momentos con Alfredo Di Stéfano, con Enrique Omar Sivori, con jugadores como Jürgen Klinsmann, que también tuve en la Sampdoria. Entonces yo en eso soy bastante selectivo. A veces estoy en lugares donde habla mucha gente que no, sinceramente no tiene mucha idea, porque es muy complejo estar al frente de un equipo de fútbol con todo lo que el fútbol representa hoy en día. Ahora desde casa, desde el televisor o desde la tribuna, cualquiera hace la mejor jugada. El problema es estar ahí compitiendo en medio de tantas presiones, de tantas tensiones, y también de lo misterioso que es el fútbol, como decía don Adolfo Pedernera, que es un gran misterio que solo resuelven los grandes jugadores, pero a veces ni ellos mismos pueden, ¿no? Claro. Bueno, estos mismos debates que vos decís pasa mucho en lo que es la sociedad y no quiero meterme en política ni nada, pero sí es algo que se ve mucho también en ese ámbito, como que hay veces que la política y el fútbol van de la mano en ciertas cosas. Sí, bueno, es un modo de ser argentino, ¿no? Son costumbres que
qué sé yo, algunos adhieren a eso, yo no, yo estoy completamente, hoy mismo con esto de la pandemia, vos ponés la televisión o la radio y habla cualquiera, ¿no? Habla expert, habla de pandemia, Milei habla de pandemia, cualquiera habla de pandemia. ¿Y qué saben? ¿Por qué no se callan la boca? No sé si saben de lo que dicen que ellos saben, imagínate de esto, que es un problema inédito en la historia de la humanidad. Y para eso están los virólogos, los infectólogos, pero acá hablamos de todo y cualquiera puede ser, no sé, en su momento mejor cardiólogo que Favaloro. Es bastante particular el ser argentino. Sí. ¿Vos en ese aspecto te notás un revolucionario por todas las costumbres que pudiste adquirir de todos los países en los que estuviste? No, revolucionario para nada. Revolucionario era el Che, o Fidel, o qué sé yo, o el mismo Mandela, o Ho Chi Minh. No, no, yo simplemente soy alguien que decide hacer las cosas a su manera, de no dejarse colonizar el pensamiento, de no ser otro cordero más de esa majada que maneja el poder y que quiere que uno sea como el poder quiere, siguiendo modas, siguiendo hábitos. No, en eso yo trato de que el sistema me use lo menos posible. Claro. Bueno, Fernando, vuelvo de nuevo al tema de fútbol y me quedó una pregunta más con respecto a lo que fue esa experiencia tuya en Sudáfrica. Y me gustaría saber cómo lo viste vos a Diego al mando del equipo como director técnico. Muy bien, Diego, por la sola presencia de Diego impone un respeto casi reverencial, sobre todo en un plantel que, te repito, eran muy jóvenes y aún en aquellos que no lo eran. Él forma parte de la leyenda del fútbol mundial, a un lugar a la que solo han accedido entre miles y miles o decenas de miles y miles de jugadores a través de toda la historia, han accedido cuatro o cinco, y él es uno de ellos, ¿no? Es más, en ese podio de cinco hay tres argentinos, Alfredo Di Stéfano, Leo, Diego, y bueno, a lo mejor lo podés completar con Cruyff y con Pelé. Entonces es una manera de cortar camino hacia el hecho de que los jugadores te reverencian, te admiran. Y después ya te digo, cuando empieza el partido, yo soy poco proclive a creer demasiado en la influencia de los técnicos, salvo en seis o siete técnicos en la historia total del fútbol del mundo, que han sido los que hicieron equipos de época a nivel mundial. Sí. Eh, y ahora, Fernando, te consulto por cómo lo viste ahora a Diego en gimnasia, volviendo a lo que es el fútbol argentino, eh, porque causó una revolución justamente en lo que es La Plata, ayudó al club, bueno, ahora con todo esto de la pandemia, si se sacan los descensos, por lo menos va a poder respirar un poco más. ¿Cómo lo viste vos a él ahí como director técnico? No, yo te decía anteriormente, prácticamente no miro los partidos, porque además no voy a mirar un partido para mirar al que está sentado en el banco. Eso me parece que es una exageración, casi una estupidez de los medios que te llevan a hacer, por lo que te decía, no quiero ser uno más, una oveja más en eso. Lo miro muy poco. Si él es feliz, está todo bien. Yo no se lo hubiera sugerido, porque su sistema emocional no es el mismo de antes, y estar sentado en el banco de suplentes de un equipo argentino que está comprometido con el descenso es comparable a una silla eléctrica, es una picadora de carne por los medios, por los dirigentes, por todo el manejo político, por toda la cosa turbia que hay en la dirigencia del fútbol argentino. Entonces, que él haga lo que quiera porque tiene todo el derecho del mundo, y yo me reservo el mismo derecho de hacer lo que yo quiero. Por eso miro muy poco y casi nada del fútbol argentino. En realidad miro muy poco del fútbol mundial, salvo a Barcelona porque está lío, al Liverpool, al Manchester City. Después veo, sinceramente, a veces me entretengo con algún compacto para ver los goles, porque eso siempre es siempre agradable, pero ver un partido completo hoy no, sinceramente no, ni se me ocurre, ni un Boca River, ¿no?
Eh, y bueno, ahora, Fernando, te saco de todo lo que es el mundo Diego, selección, y te llevo a lo que antes veníamos hablando de los medios de comunicación, de cómo afectan, cómo están afectando en la sociedad. Y para todo esto hay cierto avance también tecnológico. Eh, para vos el avance tecnológico que, bueno, vos pudiste vivir, ¿es positivo o hay cosas que no te gustan? Por ejemplo, referido a qué. Eh, a la forma de entrenar no, pero viste, por ejemplo, ahora que está todo esto de el celular, las redes sociales, eh, por ese lado lo llevo. No, bueno, como decía anteriormente, cambiaron los hábitos. Antes los chicos estaban 8 horas jugando a la pelota en absoluta libertad y hoy ese tiempo lo usan con el celular, con la PlayStation. Por eso lo que vimos no lo vamos a volver a ver. El fútbol no va a volver más a ser lo que fue, porque te repito, no hay tiempo. Imagínate si vos vamos a tomar un mes de tiempo y los chicos jugaban todos los días 8 horas, pues eran 240 horas por mes que jugaban en libertad. Y hoy los chicos por mes deben jugar 7, 8 horas, si es que lo dejan jugar, porque generalmente como ahora se le da tanta prioridad a la preparación física, ¿no? Entre comillas, le queda muy poco tiempo. Y lo mismo que si vos mañana vas a estudiar guitarra o piano, no es lo mismo estar 7, 8 horas por día ensayando que estar 2 horas por semana. Es completamente distinto. Entonces, como han cambiado también las pautas culturales, hoy la gente no, yo creo que a la mayoría de la gente es mentira que le gusta el fútbol. Mentira, mentira. Le gusta que gane su equipo y si es de cualquier manera, da lo mismo. Pero no creo que a un hincha de Boca haya aplaudido el triunfo de River en esa vergonzosa final de Madrid. Digo vergonzosa porque el principal clásico del fútbol argentino y uno de los más importantes del mundo, eh, por una perversa manipulación del negocio o del hecho deportivo a favor del negocio, se la llevaron a Madrid. Una vergüenza que todavía a mí mismo me avergüenza. Bueno, pero te decía, no creo que ningún hincha de Boca haya gritado el gol de Martínez, ni ningún hincha de River haya disfrutado a Riquelme como sí lo puede disfrutar el que le gusta el fútbol. Yo por eso no soy hincha de nadie. Yo soy hincha del que mejor juega y listo, y se acabó. Pero habría que revisar si realmente le gusta el fútbol o le gusta simplemente que gane su equipo por esa cuestión tribal que decía anteriormente, ¿no? Estas cosas que vos contás, bueno, estos hechos bochornosos que ocurrieron, son los que a uno hace, por ahí en tu caso, dejar de ver tanto fútbol y solamente buscar el buen fútbol por ahí en el fútbol de Europa. Sí, lo que pasa es que también los equipos de Europa han llegado a ser lo que son gracias a su poderío económico, a los jeques árabes que han puesto no sé cuántos pozos de petróleo para comprar jugadores, para armar infraestructuras, pero si vos le sacás todos los extranjeros al Liverpool y le sacás todos los titulares al Manchester y se los sacás a la Juventus y se los sacás al Barcelona y hacés volver cada uno a su país, no sé si serían las potencias a nivel club que son, ¿no? Entonces, esto sea. Argentina, ¿cuánto hace que vos no podés decir de memoria un equipo? Yo me acuerdo de, por ejemplo, Roma, Mogaburu y Marzolini, Río, Balay de Vita, Juárez, Verona, Costa, Lugo, Garabal, que era Ferro del 59. ¿Por qué? Porque los equipos siempre formaron, no había tantos cambios. Hoy un chico de 17, 18 años ya se lo llevan. Entonces, ¿cómo formó el equipo titular del último campeón Boca el año pasado? ¿Y en cuántos partidos jugó el mismo equipo? Antes, recuerdo perfectamente, cuando entraban 11 y no había cambios. Y como no estaba esta locura de la venta al exterior, los jugadores permanecían y por eso eran ídolos. Ahora es ídolo cualquiera, uno que juega, no sé, en cualquier equipo, va a otro más grande y ya es ídolo. Antes no, antes el ídolo era porque había mamado la historia del club, se había formado en él. Han cambiado los hábitos, como te decía, socioculturales y por eso, como cambió la sociedad, cambió el fútbol y los futbolistas, que son una parte de ella, ¿no? Exacto. Bueno, Fernando, no,
nos quedan así 10 minutitos de entrevista y no quiero pasar de largo. También cuando hablaba de tecnología, saber qué opinás acerca de la tecnología en la preparación física, viste ahora que está el famoso GPS, ¿qué opinás acerca de todo esto? Que es otra irrupción del negocio, ¿no? O de los argumentos científicos en un hecho que es cultural y mucho más cerca de lo artístico que de lo científico, ¿no? Yo digo, ¿qué jugador hubiera sido Maradona si en Fioreto hubiera habido GPS, si hubiera habido drones, neurociencia? ¿Qué jugador hubiera sido Houseman? Y no sé, y Bocchini, por hablar de los argentinos. Y si Ariel Ortega en Ledesma hubiera tenido todo eso, o Garrincha, o Pelé. Creo que por más que nos quieran engañar, a mí no me engañan. Yo sé que eso es fundamentalmente, o está fundamentalmente ligado a las razones del gran negocio, cuando el fútbol ya había sido y había conquistado a millones y millones de personas en el mundo entero. Eso, por hablar del Madrid de Di Stéfano, de Pucca, de Gento, de Santa María, no había ni siquiera gimnasios, ¿no? Ahora, claro, hoy te imaginás que debe haber miles y miles y miles de gimnasios, y si vos multiplicás por los millones de dólares que cuesta poner semejante infraestructura, son cifras astronómicas. ¿Y cómo se juega el fútbol? Peor que nunca, porque si vos recordás, yo hace poco tiempo estaba hablando con el Pato Figlioli y le decía, ¿no? Que si tomás la selección del 78, comparado a la selección actual de Argentina, ¿no? ¿Hay mejor arquero que Filiol? No. ¿Y mejores marcadores de punta que Holguín y Tarantini? No, tampoco. ¿Y mejores centrales que Pasarela y Galván? No. ¿Y mejores volantes que Ardiles, que Gallego, que La Rosa, que Valencia, que Villa? ¿Y mejores delanteros que Houseman, que Bertoni, que Luque, que Kempe y Ortiz? No. Hoy el único jugador que podría integrar el plantel de aquella selección es Leo por obvias razones. Y a lo mejor algún otro que podía, pero no lo creo. Entonces, ¿cómo estábamos? ¿Mejor o peor? ¿Y de quién es culpa? Bueno, es culpa de eso, del cambio cultural, ¿no? Del hecho de que hoy los chicos ya no juegan en libertad, se les transfiere el miedo que tiene el entrenador, porque si pierde lo echan, y el miedo del dirigente, porque si pierde los sponsors se le van, y el miedo del hincha, porque si pierdo es una puñalada en el corazón. Entonces, si esos van a ser los intereses sobre el que se va a edificar el futuro de la sociedad, estamos en gravísimos problemas, porque se le llama fracaso al hecho de que Argentina no gane un mundial. Ahora, no se le llame fracaso a que Argentina, que es un país que tiene toda la cadena de alimentos por aire, por mar y por tierra, tenga el 9,1 de mortalidad infantil por cada 1.000 chicos nacidos vivos, ¿no? Que haya un 40% de pobreza, que haya gente sin trabajo, que haya gente que no tiene ni para medicamentos, que haya gente que ahora en medio de la pandemia, cuando los protocolos dicen que hay que lavarse las manos a cada rato, en los barrios populares no tienen agua. Eso es un fracaso. Entonces, ¿por qué el fútbol? No, no, el fútbol tiene que estar mal también porque todo está mal. Y si no recuperamos la sociedad, no vamos a recuperar el fútbol. Y aunque recuperemos el fútbol, ya no es lo mismo que antes por eso, porque hoy los chicos no pueden pasar 10 horas jugando. Es imposible que eso pase, ¿no? Y para vos esto de la sociedad es como que ya no se va a poder recuperar más, es algo irrecuperable. Si seguimos con estos estímulos que te hacen creer que tener es más importante que ser, no hay ninguna escapatoria, porque cualquier sociedad que pierda o pisotee los valores sobre lo que tiene que estar edificada la interacción entre los seres humanos, mientras sigan los nacionalismos y los regionalismos teniendo tanta preponderancia. Acá defendemos el ser argentino como, ¿y quién eligió nacer en Argentina? Vos naciste acá porque tu mamá estaba acá, pero si tu abuelo hubiera ido a Tailandia sería tailandés y cualquiera de los que escucha hubiera sido lo mismo. Entonces mi lugar en el mundo es el mundo. Es el mundo. A mí qué me importan las fronteras, yo cuando voy en avión no veo ninguna frontera. Eso se hizo para dividirnos. Entonces nos tenemos que dar cuenta y vivir de otra manera, porque si no, este curso que va de tanta división, de tanto odio, de tanta violencia, la humanidad va por mal camino, ¿no? La verdad que sí, Fernando, coincido, yo soy bueno, como verás, de otra época, es, como vos decís, es imposible que un chico pueda jugar
7, 8 horas seguidas al fútbol, pero bueno, entiendo también todo lo que vos decís. Eh, y bueno, Fernando, antes de terminar, te quería consultar, sé que sos te gusta mucho lo que es la lectura. ¿Qué libros estuviste leyendo ahora en la cuarentena y qué recomendás? He tenido poco tiempo porque yo pensé que iba a tener mucho más tiempo para, para hacer lo que a mí me gusta, para escribir también, porque estoy proyectando mi segundo libro, pero viste, con mucho Zoom, mucho Instagram, y realmente yo cuando leo quiero disfrutar de la lectura, entonces tengo que estar muy tranquilo, tener todo mi tiempo. Así que no, he estado leyendo bastante poesía, porque me encanta la poesía de Neruda, de Lorca, para repasar, porque es lindo leer un buen libro, pero mucho más lindo es releerlo, ¿no? Claro. Porque te encontrás con el mismo placer de antes, sumado a las cosas nuevas que vas descubriendo, pero tratando de ver un poco más de cine, porque hay muy buenas películas, y en definitiva tratando de pasarla de la mejor manera posible, pero por ahora la lectura la tengo un poquito apartada precisamente por eso, porque no tengo tanto tiempo. Muy bien. Y Fernando, paso llegando ahí con las últimas dos preguntas. La primera es, en esta época de pandemia, ¿te dejó algún tipo de enseñanza esto de estar en cuarentena, de estar todo el tiempo encerrado? No, yo de hecho no tengo problema en estar, yo lo lamento por aquellas personas que tienen imperiosa necesidad de salir a ganarse el pan y por aquellos que tendrían que tener una vida digna y no la pueden tener porque, como te decía anteriormente, por no tener no tienen ni agua y eso es responsabilidad de todos, ¿no? Si la vida sirve únicamente para este individualismo feroz que se ha apoderado de la sociedad, no sirve para nada, porque siempre necesitamos del otro. Yo no puedo pasarla bien cuando hay tanta gente que la pasa mal, inclusive muchos amigos, muchos conocidos. Pero por lo demás te repito, yo como he estado viajando siempre en muchas partes del mundo y he pasado mucho tiempo solo, no tengo problema de estar conmigo mismo. Por eso, siguiendo los consejos de un viejo profesor que me decía de que la principal riqueza que hay que tratar de desarrollar es la riqueza interior, porque cuando vos tenés esa posibilidad, bueno, no necesitas andar buscando afuera lo que tenés adentro, pero veo que hay mucha gente que como no tiene nada adentro, lo tiene que salir a buscar afuera, desafiando los protocolos y poniendo en riesgo la salud y la vida de los demás. Y eso me parece de una perversidad increíble, ¿no? Claro. Bueno, Fernando, la verdad es que bueno, la última pregunta me la voy a guardar para algún otro encuentro que tengamos, porque ya nos queda un minuto para que se nos termine el vivo. Primero que nada, te quiero agradecer por este rato que me diste. La verdad que disfruté mucho la charla que tuvimos y nuevamente te agradezco la predisposición y te mando un saludo muy grande. Bueno, para vos, para todos los que siguieron, la mayor de las suertes y vamos a quedarnos en casa, ¿eh? Por ahora es la mejor vacuna. Muchas gracias, Fernando. Un placer. Hasta pronto, mucha Hasta suerte. pronto, nos vemos. Muy bien, y ahí pasó Fernando Signorini. Les pido disculpas a todos los que preguntaron, pero bueno, costó con el tiempo poder llegar a meter todas las preguntas. Les agradezco a todos los que se metieron y les mando un saludo muy grande y hasta la próxima.